El modelo matemático de de una planta que vamos a controlar, nos permite simular cómo va a reaccionar la planta ante una entrada cualquiera. Y nos permite testear y observar cómo se va a comportar esta planta. Como definición, un modelo matemático de un sistema dinámico es importante señalar o tomar en cuenta este nombre sistema dinámico. Es un sistema que varía en el tiempo, pero ese tiempo nos permite establecer un análisis, o sea, no son transitorios, no son tiempos muy pequeños. Es un sistema en la que yo puedo ver, puedo observar cómo se puede estabilizar una señal en el tiempo. Y se define como un conjunto de ecuaciones que representan la dinámica del sistema con precisión o al menos bastante bien, ¿sí? Porque los modelos matemáticos pues tienen un error, se busca que sea el mínimo error de todos, pero la planta real pues eh, tiene o agrega perturbaciones internas o externas o ruidos estocásticos que pues el modelo no lo contempla. Entonces hay que enriquecer ese modelo, hay que ingresar las variables necesarias para poder acercar cada vez más a la señal correcta. La dinámica de muchos sistemas, ya sean mecánicos, eléctricos, térmicos, económicos, biológicos, etcétera, se describe en términos de ecuaciones diferenciales. Dichas ecuaciones diferenciales se obtienen a partir de las leyes físicas que gobiernan un sistema determinado, como las leyes de Newton para sistemas mecánicos y las leyes de Kirchhoff para sistemas eléctricos. Se debe siempre recordar que un modelo matemático razonable es la parte más importante de todo análisis. La función de transferencia. La función de transferencia en un sistema descrito mediante una ecuación diferencial, lineal e invariante en el tiempo, se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida, la función de respuesta, y la transformada de Laplace de la entrada. O la entrada se llama también función de excitación bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales son ceros. Entonces, no, el sistema de la ecuación diferencial o de la transformada de Laplace consta tanto de y como de x, y en ambos existe el orden de la derivada, ¿no? Si es orden 2, n igual 2 sería la segunda derivada, 3 la tercera derivada, etcétera, hasta que esta variable sea de orden 1 y de orden 0. Por otro lado, también tenemos en función del x, que es la función de entrada. Entonces, como y es la salida y x es la entrada, la función de transferencia de este sistema es el cociente o es la división de la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada, ¿sí? Con las condiciones iniciales con 0. Entonces nosotros vamos a llamar a la función de transferencia g de s y es igual a la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada con condiciones iniciales igual a 0.
Si yo reemplazo los valores y y x de s, pues tengo la salida en función de s con el coeficiente b y mi entrada también un polinomio, que quiere decir un polinomio de orden n de derivadas, ¿no? Entonces, yo así voy a representar siempre mi función de transferencia. Va a ser una división de polinomios, no en el dominio del tiempo, porque yo estoy sacando la transformada de Laplace de las ecuaciones diferenciales, va a ser en el dominio de la frecuencia. Normalmente en control se utiliza muchísimo analizar todo el control en respuestas de frecuencia. Hay 5 características de la función de transferencia importantes. La función de transferencia de un sistema es un modelo matemático, porque es un método operacional para expresar la ecuación diferencial que relaciona la variable de salida con la variable de entrada. La función de transferencia es una propiedad de un sistema, independiente de la magnitud y naturaleza de la entrada o función de excitación. Yo en este punto voy a comentar, si yo tengo GDS, normalmente lo represento en un diagrama de bloques y tengo mi entrada y tengo mi salida. Entonces, la relación que existe en GDS no cambia con la entrada o la salida. ¿Sí? Yo aquí puedo ingresar cualquier señal de entrada, voy a tener una señal de salida. Yo puedo cambiar, puede ser una entrada tipo un modelo o de entrada tipo otro modelo, pero siempre se va a someter al mismo modelo o a la misma función de la función de transferencia. Eso es invariable. Lo que sí va a pasar, pues, es que a diferentes entradas voy a tener una respuesta distinta. La función de transferencia incluye las unidades necesarias para relacionar la entrada con la salida. Sin embargo, no proporciona información acerca de la estructura física del sistema. Las funciones de transferencia de muchos sistemas físicamente diferentes pueden ser idénticas. Como es un modelo matemático, yo puedo tener dos plantas físicamente distintas que obedezcan al mismo modelo matemático. Y no tiene que ver con, o no tiene información acerca de la estructura física del sistema, ya que es un modelo matemático. Si se conoce la función de transferencia de un sistema, se estudia la salida o respuesta para varias formas de entrada, ¿no? Entonces, esa es la intención de la función de transferencia, porque yo voy a ver las varias respuestas según varias entradas para comprender la naturaleza del sistema. Si se conoce, si se desconoce la función de transferencia de un sistema, puede establecerse experimentalmente introduciendo entradas conocidas y estudiando la salida del sistema. Una vez establecida una función de transferencia, proporciona una descripción completa de las características dinámicas del sistema a diferentes descripción física. Entonces, yo sí puedo obtener de forma experimental, haciendo observación entre entrada y salida. ¿Cómo yo grafico o muestro de forma gráfica o con diagramas de bloques una función de transferencia? Bueno, realmente existen algunos elementos muy sencillos que yo puedo utilizar para dibujar o para representar una función de transferencia. El diagrama de bloques es una representación gráfica de las funciones que lleva a cabo cada componente y las señales. Estos diagramas muestran las relaciones existentes entre los diversos componentes. A diferencia de una representación matemática pura, ¿no? Cuando vemos una ecuación, es un poco abstracto, pero cuando vemos una imagen, cómo es el flujo, cómo es la señal, cuáles son las entradas y la salida,
se hace un poco más sencillo comprender el proceso y cómo es el control. Aquí en este caso tengo mi función de transferencia, GDS, representada con un rectángulo, y esta es mi entrada y esta es mi salida. Yo también puedo usar un punto de suma que está representado por este símbolo, que es un círculo, y pueden entrar más flechas, ¿sí? Con sus diferentes signos. Por ejemplo, esto quiere decir porque CDS, la señal de salida, va a restar esta parte, ¿no? Esta es la señal de entrada, este es el error, y esta es la salida. Entonces, aquí existe una retroalimentación, ¿no? Esto se llama un control en lazo cerrado. Cuando yo tengo esta unión se llama punto de bifurcación. Entonces, repito, tenemos el rectángulo, es un diagrama de bloques. Estas flechas son las señales, en este caso la señal de entrada, y tienen una dirección hacia dónde va, cómo entran, si es salida o entrada, ¿no? Si la flecha entra, pues es entrada, si sale es una salida del bloque. GDS pues tiene la salida y está realimentada por medio de una bifurcación. No es lo mismo pues tener un punto de suma que bifurcación. Aquí tenemos unos arreglos de funciones de transferencia. Por ejemplo, este de aquí se llama la función o, el diagrama de bloques es de un sistema en cascada, porque primero la señal pasa por aquí, se hace salida y esta salida es entrada de esta hasta acá. Esta configuración de aquí se llama sistema paralelo. Aquí tenemos un punto de bifurcación, ¿sí? Y aquí tenemos la misma señal de entrada, está entrando a G1 y G2, y tenemos una suma, un punto de suma, para dar la salida. Esa configuración se llama paralelo, cuando tengo la misma señal de entrada para diferentes funciones de transferencia. Una planta puede conformarse por dos funciones de transferencia, ¿no? Esto puede ser un solo bloque. Bueno, aquí tengo también un sistema realimentado o enlazo cerrado. Miren la diferencia, es que el punto de suma lo tengo en la entrada, ¿sí? Y la bifurcación está a la salida y está regresando a la entrada de la función de transferencia. Entonces, esos son pistas muy importantes para diferenciar un sistema en cascada, un sistema en paralelo o un sistema realimentado en lazo cerrado. El punto de suma es importante donde se lo coloque. Aquí tenemos un diagrama de bloques de una planta que tiene varias funciones de transferencia justamente en paralelo porque comparten la señal, la misma señal de entrada. ¿Sí? Aquí comparten la misma señal de entrada. En este punto es lo mismo y van para acá. Pero adicional, esto tiene un selector, ¿sí? Un selector de señales de entrada. Las señales de entrada pueden ser de tipo step o escalón, de tipo impulso discreto y de tipo rampa. Estos son símbolos de MATLAB, de un software, donde podemos dibujar y podemos ver cómo se comporta la salida de acuerdo a las diferentes entradas. Entonces esta configuración es en paralelo y acá tenemos las salidas y esto sirve para observar cómo es la señal de salida en un gráfico. Nosotros tenemos aquí un selector donde podemos decidir con qué señal vamos a probar.
¿Cuáles son las entradas típicas para probar una planta en MATLAB o en MATLAB o en forma analítica, ¿no? Calculando es el escalón, el impulso y la rampa. El escalón, como su nombre lo indica, viene de cero y sube hasta una señal y se mantiene a lo largo del tiempo. En este caso, 1, pero eso puede variar. Es como un interruptor, ¿no? Si nosotros tenemos, hablando eléctricamente, un interruptor, cuando lo cierro, pues se queda permanentemente y puede estar en el estado de off a on, como está aquí, ¿no? Este es el estado de off y este es el estado de on. ¿Sí? Sin variar, se queda durante un tiempo permanente para que la planta pueda generar la salida. Impulso, como su nombre lo indica, es una señal que aparece en el tiempo y baja nuevamente, ¿sí? Temporalmente. Esto es como un pulsador, ¿no? En, en la parte de control, pues, es como un pulsador. Un solo pulso y regresa a su estado. Y la rampa es una señal que va creciendo en el tiempo. Entonces, con estas tres señales, nosotros podemos verificar cómo se comporta la planta o cómo se comporta la función de transferencia cuando hacemos ese ingreso de esta señal, de este tipo de señal. También en MATLAB se ha dibujado esta planta de aquí, ¿no? La función de transferencia en este caso, E de S, es igual a 1 sobre S. Cuando tengo esta forma, 1 sobre S, esta de aquí es una función que es integradora. Es lo mismo que un integral. Si nosotros damos una señal de step aquí, ¿sí? Es decir, vamos a tener un 1 permanentemente. Cuando pasa por 1 sobre S, hace la señal de integración. Es como que si tengo aquí de 0 a 1, cuando pase por acá, aquí lo integro y acá sale X. ¿Sí? Por eso es que tengo esta curva con esta pendiente. Y esto es una planta y estoy viendo el control en lazo abierto, porque no tengo retroalimentación. Asimismo, aquí aplico el step para esta señal, pero aquí hay una diferencia. Aquí tengo un elemento más del polinomio en el denominador y cambia todo. Ya es otro polinomio, es s más 1 y el producto de esto pues es que tengo una señal que crece suave y se estabiliza en 1. ¿Sí? Muy deseable para control. Cabe recalcar que en la función de transferencia yo tengo polinomios, ¿no verdad? Polinomios que tienen el orden. Por ejemplo, puedo tener s cuadrado más 2s más 1 sobre s cuadrado más 3s menos 4, por ejemplo. Entonces, el orden de esa ecuación diferencial arriba es 2, es la segunda derivada. Si yo no tuviera elementos en este polinomio, por ejemplo, otro polinomio podría ser 2s más 1 sobre s. ¿Sí? Está bien, pero yo al querer ingresar para una herramienta, por ejemplo, MATLAB, yo tengo que escribir todo el polinomio, pero con coeficiente 0. ¿Sí? Lo vamos a ver. Para indicarle que la función de transferencia tiene esa estructura. Esta es una función de transferencia
2S más 1 sobre S cuadrado. ¿Sí? Y el problema dice que se obtenga gráficamente las respuestas al impulso unitario, a la respuesta en escalón unitario de un sistema realimentado unitariamente con función de transferencia en lazo, cuya función de transferencia en lazo abierto sea esta, ¿no? Entonces, esta es mi función de transferencia. Aquí está en lazo abierto y vemos que la función se dispara, no es estable. Aquí sí la realimento, en esta retroalimentación, entonces está en lazo cerrado. Lo tengo en lazo cerrado porque aquí tengo un punto de suma, pero le aplico el impulso y vemos que es una señal que crece mucho, se baja y está en cero. O sea, como que la planta estuviera apagada, no funciona. Y por último, tenemos el step o el escalón en un sistema realimentado y tenemos esta respuesta. Esta zona pues hay que mejorarla, no es la deseada porque como vimos en el primer gráfico, lo ideal es que sea así, ¿no? Esto en términos de máquinas o encendidos u operación de máquinas, pues una máquina eléctrica significa que puede tener más consumo de energía al encendido, como es típico de los motores, o en una planta, o un sistema electrónico, unas pantallas LED, luminarias. Entonces, se tienen que tomar todas las medidas técnicas para que estos domos de aquí, que a veces son mucho más pronunciados, ¿sí? Incluso sí, se vayan a desaparecer con el tiempo. Esto de aquí tenemos que evitar, y aquí, ¿cómo evitamos esto? Con los controles, aplicando el control, porque en ningún caso la planta está controlada aún, simplemente es la planta y la estamos sometiendo a señales, a diferentes señales de entrada.